Otra cosa es que en el ejército del centro habían soldados chilenos enrolados. El coronel Secada, el 15 de abril de 1889, cuenta esto. Lo conté en una conferencia. Las montañas de Tarma, a mediados del 83, estaban llenos de desertores chilenos, los propios que otros lugares del interior y aún de la costa. El ejército del centro tenía muchísimos pasados en sus filas, en el Parque y la Maestranza, sirviendo con bastante decisión. La gendarmería de Huancavelica se componía de chilenos pasados. Es fuera de toda duda que sin los sucesos relacionados con el hecho de Montán, el ejército de ocupación se hubiera concluido conclusivamente en fuerza de las deserciones, las enfermedades y las hostilidades de los pueblos, no contaminado de la miserable y criminal invocación de la paz a todo el trance. Lo que cuenta Secada era que la ocupación había desanimado a las tropas chilenas y muchos estaban desertando del ejército. Y cuando surgió el llamado a la paz por el general Iglesias desde Montán, los chilenos decidieron apoyar a Iglesias y una de las razones era para evitar las deserciones de su ejército. Y las deserciones, según Secada, eran tantas que el ejército del centro llegó a tener en el Parque y la Maestranza a desertores chilenos. La siguiente, por favor. Esta es una relación de desertores chilenos que llega a Tarma el 23 de noviembre de 1880. Esto es cuando Lima todavía estaba, cuando el gobierno de Nicolás de Piero aún estaba en Lima. Ya habían desertores chilenos que desde Arequipa y Moquegua los habían llevado a Tarma. Y en esta carta, el prefecto de Tarma pregunta qué hacer, si llevarlos a Lima o llevarlos a las haciendas de Chanchamayo. En la siguiente, por favor. Ahora, siguiendo con este tema, como les dije, el 23 de noviembre llegan 18 prisioneros chilenos a Tarma. Entre estos prisioneros habían 10 militares y 8 paisanos. Estos paisanos eran chilenos que se habían quedado después de la guerra aquí en el Perú y estaban en Camaná. Los encontraron en Camaná y como eran de nacionalidad chilena, los llevaron como si fueran prisioneros. Entre los militares chilenos habían 5 desertores, y ahí en la lista salen sus nombres y apellidos, ¿no? Había un sargento que era el segundo de línea, un soldado del Bulnes, 2 del Atacama y 1 del Granaderos a Caballo. El 28 de octubre de 1881 hay un oficio de Cáceres, todavía en guerra, Cáceres está en Matucana y le avisa al subprefecto de Tarma que está enviando a 15 desertores chilenos y le pide que junto con los anteriores que ha enviado sean trasladados a Chanchamayo. Es decir, Cáceres está enviando una partida de 15 desertores chilenos y ya tenía más. ¿Cuántos más? No sabemos, pero Cáceres ordenó al menos en 1881 que vayan a trabajar a Chanchamayo. A ver, en la anterior. Y del Canto cuenta que en la ocupación chilena de Junín de 1882 tuvo 103 deserciones. Como hemos visto, el coronel Secada dice que los desertores chilenos estaban en el Parque y la Maestranza. Lo cierto es que para ser de maestranza debes conocer de armería. Los únicos que conocían de armería más o menos bien eran los que habían sido artilleros. Por eso que el regimiento de artillería tuvo esos 2 desertores que pongo ahí del regimiento de artillería número 1, pienso que pudieron haber pasado a la maestranza del ejército del centro. La siguiente, por favor. Los soldados, veamos esto. Yo estoy tratando de hacer un cálculo de cuántos chilenos pudieron haber estado en el ejército del centro, tomando en cuenta que la maestranza y el parque son parte de la artillería. En la artillería del ejército del centro, al 20 de mayo del 83, en Tarma contaban con 183 hombres, según una versión de Alejandro Montani. Y para el 10 de julio del 83, ya se habría reducido de 56 a 100 hombres. Como cada cañón se necesitaba 5 hombres para disparar y 2 para llevar municiones, en el mejor de los casos eran 8 hombres por cañón, es decir, el ejército del centro contaba con 8 cañones, 8 por 8, 64 hombres más o menos. La maestranza se dedica a la armería, herrería, carpintería, talabartería y albañilería. Talabartería es fabricar correajes o morrales para llevar las municiones. ¿Cuántos hombres se necesitaban en la maestranza? Un ejemplo es que la prefectura de Tacna tuvo una maestranza con 25 hombres, que era para atender que esos 25 hombres fueron puestos para arreglar 700 rifles que tenían en esa época. Eso fue en 1880.
Otro detalle que he encontrado era que el jefe de la maestranza y parque del ejército del centro se llamaba Guillermo Yáñez. Y lamentablemente Guillermo Yáñez no ha dejado ningún testimonio de la batalla. Él falleció en el siglo XX. Me he encontrado datos de él hasta el siglo XX, pero no he encontrado ninguna versión de él que nos pueda indicar cuántos chilenos había. Yo calculo que eran 20, 25, no más, ¿no? A ver la siguiente.